Y hoy estamos en un momento crítico de la historia donde tenemos una cuarta revolución industrial, así nos dicen que es la revolución tecnológica. Que es la revolución tecnológica, Ajá. que está generando cambios enormes, no solamente a nivel de economía, Claro. sino también a nivel de distribución del poder político. Así es. Supranacionalismo versus bases, o patriotismo versus globalismo, tú lo puedes poner de diferentes maneras. Pero que en el fondo también, y creo que esto es lo más importante, busca redefinir y reconfigurar al ser humano. Siempre hay un componente ideológico en todo esto, ¿no? Cuando hablas de un componente ideológico te estás refiriendo a una forma ideal de ver el mundo. Y para nosotros lo ideal, por ejemplo, sería que los padres y las madres tuviesen hijos y que, ¿no?, la ideología de género no fuese enseñada en las escuelas, tratar con compasión, con calidad, con buena intención a la gente que es homosexual, porque no se trata tampoco de que se nos ponga en esta idea de que somos homofóbicos, porque no lo somos. Claro. Lo que nosotros estamos denunciando es, a través de estas agendas del aborto, el género, la agenda LGBT, el feminismo, es la utilización política de causas que son nobles, ¿no?, para beneficio político y económico de unos pocos. Esa es la denuncia, y cómo se somete a poblaciones enteras por estas ambiciones de poder que no emanan desde la base de la gente, sino que vienen desde arriba. Ahora, tú has manejado, y tu fuerte ha sido el componente tecnológico, ¿no? ¿Qué tema vas a tocar en esta gira? Bueno, si me permites, creo que era un componente indispensable para entender lo que está ocurriendo ahora. Y creo que la película estaba incompleta cuando se hablaba, por ejemplo, de progresismo y se decía que solamente era neomarxismo, que fue la tesis que plantearon Agustín y Nico Márquez, y que creo que fue una tesis correcta, pero incompleta. Entonces, definir al progresismo también como una fuerza que viene de la derecha. Lo ven ahora en el caso del PAN, el Partido de Acción, ¿no? Acción Nacional. Exacto, está lleno de progres, pero se presentaban de derecha. Entonces, había una falsa dicotomía izquierda-derecha que confundía a la gente, y al final votaban gente de derecha que terminaba imponiendo las mismas agendas regresistas. Entonces, creo que ese fue un primer elemento, y el segundo es que tú no puedes entender lo que ocurre hoy en el mundo, sobre todo en todas estas agendas, si es que no incorporas la variable tecnológica. La variable tecnológica es fundacional y fundamental para entender esto. ¿Por qué? Y hago un adelanto chiquitito de lo que voy a hablar, pero la primera revolución industrial que tuvo lugar en el Reino Unido entre 1760 y 1840, lo que se generó fue una mecanización de la producción a partir de las máquinas de vapor. Estas máquinas de vapor mecanizaron la producción, lo que permitió el surgimiento de empresas textiles, la industria textil en el noroeste de Inglaterra, en Manchester principalmente. Y a partir de este cambio tecnológico surge el modelo capitalista. Mira qué importante es esto. Y unas décadas después del surgimiento de este modelo capitalista, se generan las desigualdades entre, vamos a decir, lo que denuncian los marxistas, ¿no?, entre capitalistas y proletarios. Las diferencias sociales. Exacto. Y ese capitalismo da origen a un nuevo modelo, a una nueva filosofía política que fue el comunismo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí que yo resalto? Que a partir del cambio tecnológico tuviste un cambio de modelo económico que generó un cambio político y social. Y hoy estamos en un momento crítico de la historia donde tenemos una cuarta revolución industrial, así nos dicen que es la revolución tecnológica. Que es la revolución tecnológica, que está generando cambios enormes, no solamente a nivel de economía, sino también a nivel de distribución del poder político. Supranacionalismo versus bases, o patriotismo versus globalismo, tú lo puedes poner de diferentes maneras. Pero que en el fondo también, y creo que esto es lo más importante, busca redefinir y reconfigurar al ser humano. Esto es algo que la gente piensa que es ciencia ficción, pero tú ves aquí elementos de transhumanismo, que no voy a adelantar, la gente que me ha seguido sabe lo que es, pero es una ideología que busca mejorarnos a nosotros los seres humanos con tecnología. Parece de ciencia ficción, pero piensen en Avengers, en los X-Men, todas estas cosas. Parece una locura, pero hacia eso nos están impulsando con fines de control demográfico. Es una cosa que hoy quizás en esta entrevista no hará mucho sentido, pero para eso los invito a que vayan, ¿no? En mi presentación yo voy a hablar sobre estos temas. Pero aquí el punto es que se hace más notorio
porque cuando tú hablas de esta revolución tecnológica, hay un componente que antes no tenían las revoluciones industriales pasadas, que era el alcance inmediato, ¿no? Ahora tenemos el alcance de la inmediatez, lo que es el Big Tech, lo que es la inteligencia artificial y la manipulación incluso de las conductas a través de estos medios, ¿no? Así es. Bueno, no sé, que querías complementar algo, te corté. No. Ah, ya, pase usted. Pase usted. Después de usted. Bueno, en realidad la inmediatez ya la ves en la tercera revolución industrial, que es en la década de los 70 con las tecnologías de información y comunicación. Ahí está el internet, el fax, el celular, etc. Entonces, esa tercera revolución industrial todavía la estamos viviendo de alguna manera. Pero esta cuarta revolución industrial, aparte de la inmediatez, lo que incorpora son tecnologías convergentes, que son tecnologías muchísimo más disruptivas que la máquina de vapor o la electricidad o incluso el internet. Por ejemplo, cuando hablas de inteligencia artificial, la capacidad que van adquiriendo gradualmente las máquinas para tomar decisiones cada vez más complejas. Y eso podría plantear amenazas, por ejemplo, para la autonomía del ser humano, porque puede llegar a un punto, esto es una hipótesis, donde estas máquinas puedan reemplazar al ser humano en toma de decisiones. Eso sería gravísimo. Por ejemplo, cuando estás hablando de tecnologías como CRISPR, la edición genética, que te ofrece oportunidades terapéuticas para curar enfermedades, pero también te abre dilemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que diseñamos bebés por laboratorio? ¿O qué pasa si estamos mezclando genes de diferentes especies? Esas son las cuestiones que yo pongo en el... Sí, pues es hacia lo que vamos, ¿no? A lo que tú mencionabas, hacia las transespecies, hacia los transhumanismos, ¿no? Es que de alguna manera, y aquí ato, ¿no? Como estas agendas, por ejemplo, piensan los transgénero, piensan en los transraza, en los transedad, los transcapaces, los transespecies. Todos esos trans son pre-transhumanismos. ¿Cuál es el fin? El fundamento es el mismo. Lo que estás haciendo es relativizar al ser humano. El ser humano deja de ser una realidad objetiva, una verdad objetiva. Tú eres hombre, ¿no? Una mujer es una mujer. Tú pones un hombre y una mujer al lado y los desnudas. Un niño de 5 años te va a diferenciar automáticamente quién es hombre y quién es mujer. Pero ahora no, ahora viene, en nombre de creer en la ciencia, va a venir un doctor de la Universidad de Harvard y le va a corregir al niño y le va a decir, no, lo que tú estás viendo está mal. Esto no es un hombre y una mujer desnudos, son seres libres que se deconstruyen a voluntad. Y ahí entra la posibilidad del cambio tecnológico, cómo podemos reconfigurarnos a partir de tecnología. Y de hecho ya hay ejemplos de transhumanos. Ahora, ¿esto cómo afecta la realidad que estamos viviendo hoy en día? Bueno, es muy seria porque se está atacando principalmente a la niñez, a la adolescencia y a la juventud, todos estos programas de educación. Es como una reprogramación, ¿no? Totalmente, es un adoctrinamiento para preparar a estas nuevas generaciones para este cambio tecnológico que se pretende dar. Que nosotros ahorita lo percibimos y luchamos contra él y lo enfrentamos. Así es. Pero nuestros hijos que están siendo adoctrinados ya no lo van a percibir. Los videojuegos, las películas, las series de Disney, Nickelodeon, todo eso es Netflix, es adoctrinamiento constante. El problema es el siguiente. ¿Qué pasa? Nosotros podemos pensar que ya estamos inmunizados frente a esa situación, y lo estamos. Sí. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo con nuestros más vulnerables, que son nuestros niños y adolescentes, porque lo que nosotros creemos y sabemos que es ilógico y absurdo, a una mente fresca, a una mente joven, si tú la programas de esa manera, puedes reconfigurarla. Y pueden pensar que esas cosas que nosotros sabemos que están mal, para ellos pueden ser moralmente aceptables. Ahora, estas tecnologías que ahora están irrumpiendo en el desarrollo del ser humano, también están en una constante cambiante, ¿no? Sí, constante. O sea, avanzan demasiado rápido, que no lo percibimos. Hay un problema grave ahí con eso, porque efectivamente las tecnologías avanzan con muchísima velocidad. Así es. El caso, por ejemplo, de los celulares. El tiempo, compara un celular de hace 5 años con uno actual. Sí, claro. Es otra cosa. La tecnología de inteligencia artificial, la velocidad de procesamiento de sus chips, la calidad de las imágenes, ¿no? La nitidez de la voz, los traductores, o sea, hay una serie de aplicaciones que van cambiando. El problema es que el cambio tecnológico no va de la mano con el cambio, por ejemplo, institucional. ¿Qué significa esto? Que es difícil, primero, que la gente se vaya acostumbrando a esas nuevas tecnologías, pero cómo legalmente tú ofreces herramientas para prevenir estas
estas cosas. La velocidad del cambio tecnológico es mucho mayor que la velocidad del cambio institucional. Entonces, si tú estás pensando, por ejemplo, en leyes para prevenir posibles efectos colaterales dañinos de la biotecnología, Ajá. para el tiempo que saquen una ley, esa ley ya probablemente va a estar obsoleta. Sí, así es. Es un grave problema, es un grave problema. Y el otro es que tampoco puedes entrar a la prohibición del desarrollo de esas tecnologías, porque finalmente la historia ha demostrado que cuando prohíbes el desarrollo tecnológico, el cambio tecnológico, surgen mercados negros, surgen, o sea, de alguna u otra manera te va a ensucia el ambiente, ¿no? Y lo vuelves mucho más informal y más peligroso. Ahora viene también el 5G, por ejemplo. Bueno, 5G no es otra cosa que una red de transmisión de data de alta velocidad y de alto volumen. Es mucho más fuerte en términos de cantidad de data que puedes recolectar y transmitir. Sí, pero ¿no? Me refiero a que eso acelera todavía más. Sí, es que eso es desarrollo, ¿no? Claro, porque lo que haces ahora es que tú puedes, por ejemplo, lo que ya ocurre en China, China ya tiene una red 5G funcional desde el 1 de noviembre del 2019. Qué curioso, justo antes de la pandemia. Todas son puras coincidencias, ¿no? Y ellos ya tienen un sistema de monitoreo de 1.280 millones de ciudadanos chinos en tiempo real a través de sus celulares. Con una red 4G tú no podrías hacer ese seguimiento porque no te subes, es demasiada información para la capacidad. Que además ya hay una codificación y hay algoritmos. Así es. Y hay un seguimiento cercano. Pero en el caso de la 5G sí puedes recoger ese volumen en tiempo real de todos. Millones y millones de personas en tiempo real, a través del celular. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué compras? ¿Qué no compras? ¿Con quiénes hablas? ¿Con quiénes no hablas? ¿Qué fotos subes? ¿Qué contenidos ves? Saben todo de ti. Pero tú estás hablando de conocimiento. Pero también podemos hablar de manipulación, ¿no? Porque de repente no solamente saben lo que tú quieres, sino también te involucran en un cambio involuntario de conducta, ¿no? Te pueden modificar tranquilamente la conducta, cosa que ya se ha hecho. Así es. Y otra cosa también es que pueden predecir, el nivel de desarrollo tecnológico es tal que ya se han desarrollado algoritmos que pueden predecir en base a tu comportamiento, en base a toda la información que han levantado de ti, entre un 70 y un 95% de certeza qué decisión vas a tomar tú frente a un escenario que ellos puedan plantearte. Entonces van a decir, por ejemplo, no sé, quieres comprarte unas zapatillas. Entonces le dicen, yo he puesto, no sé, hay un 86% de posibilidad de que Julián escoja zapatillas blancas en vez de zapatillas rojas. Y van a crear las condiciones para que tú escojas las zapatillas. Las rojas. Las blancas. O sea, porque saben que es altamente probable que tú las escojas. Claro. Entonces ya no necesitas tener videntes de bolas de cristal. No. Ya tienes algoritmos que estadísticamente pueden predecir tu decisión. Y eso es gravísimo, porque imagínate si ya son capaces de predecir con alto nivel de precisión, ¿no? Con alto nivel de precisión qué decisión vas a tomar, literalmente te tienen en la mano. Claro. Eso es lo grave. Y con la información que tú les has proporcionado. Y con la información que tú voluntariamente les has proporcionado. Así es. Ahora, por ejemplo, una pregunta importantísima. Esto ya es inevitable, no lo podemos parar. A ver. No lo podemos enfrentar. Enfrentar sí, parar no. Y el punto es que parar no se puede parar el cambio tecnológico, va a llegar sí o sí, nos guste o no. Vamos a tener que convivir con esas tecnologías. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando tú dices convivir, ¿a qué te refieres? El punto es ¿A aceptarlo? No. ¿O a tener una visión distinta, a tomar medidas? Las tecnologías vienen y eso es inevitable. Ajá. Lo que nosotros tenemos que hacer, y esa es el valor de nuestra lucha, es en qué términos se nos van a imponer estas tecnologías y qué se puede hacer con estas tecnologías. Sí está en nuestro poder decidir, todavía con presión popular, qué clase de aplicaciones queremos darle, por ejemplo, a la biotecnología. ¿Queremos biotecnología con fines terapéuticos para, por ejemplo, curar cáncer? Claro. Yo creo que sí. ¿Para curar enfermedades monogénicas? Yo creo que sí. ¿Para facilitar síntesis de proteínas que son difíciles de fabricar o para, vamos a decir, secuenciar genes? Yo creo que sí. ¿Queremos esa misma tecnología para diseñar bebés? Ese es el punto. ¿Queremos esa misma tecnología para mezclarnos con genes de otras especies? Modificaciones genéticas. ¿Queremos esa tecnología para hacernos crecer un sexto dedo, sacarnos alas? Sí, puede parecer ciencia ficción, y quizás lo sea, pero el principio es son tecnologías que pueden literalmente modificar al ser humano. Así es. Entonces, es jugar con fuego, ¿no? Es pasar del Homo sapiens al Homo Deus. Al Homo Deus, exactamente. Entonces, la idea aquí es en qué términos planteamos esas tecnologías, cómo queremos que esas tecnologías sean utilizadas,
Esa es nuestra lucha. Que además estamos en manos de los gigantes tecnológicos, ese es otro punto. Nosotros no, nuestros gobernantes. Por eso, al estar nuestros gobernantes, claro, pues estamos nosotros. Claro, ¿no? Pero justamente, ¿no? Esta imposición, esta inversión de un modelo político donde se trata de imponer desde arriba hacia abajo la voluntad de unos pocos, partir de una lucha, en este caso conservadora, ¿no? Que parta desde abajo, a partir de la respuesta ciudadana, de la respuesta de las poblaciones, orgánicamente hacia arriba. Nosotros tenemos los números todavía. Claro, y esos números pueden cambiar. Bueno, ¿no? Ahí está la Bastilla, 1789 en Francia. Ya ves lo que pasó. No terminó muy bien, pero bueno, el punto para ilustrarlo ahí es el volumen de respuesta popular. Claro. Pues ojalá ahora sí que los seres humanos abramos los ojos, reconozcamos estos peligros y nos activemos, ¿no? O sea, hoy vimos una manifestación importantísima, 150,000 personas en la calle manifestándose en contra de decisiones de la Suprema Corte en cuanto a los derechos de los no nacidos, ¿no? Y creo que ese tipo de manifestaciones son importantísimas porque es de alguna manera hacerle saber a nuestros políticos y a nuestros jueces, a nuestros ministros, a la gente que está en la cúpula del poder, que no somos un experimento y no nos vamos a dejar que nos impongan sentencias ideológicas o que quieran modificar nuestras conductas y valores morales, espirituales. Claro, y acá hay que dejar algo claro. Cuando uno habla de valores morales y la crítica del otro lado es, ay, se creen todos santos. Y no se trata de eso. Somos seres profundamente imperfectos. Claro. De un lenguaje cristiano, católico, somos seres pecadores por excelencia. Vamos a ponerlo en ese término. Y nadie está diciendo que porque nosotros abracemos la moralidad o una moralidad seamos todos representantes de los próximos santos. Inmaculados. No es el caso. El punto de defender una moralidad es defender una serie de principios y valores comunes para todos que respeten cuestiones elementales de la vida y la dignidad del ser humano. Y a partir de esos valores absolutos que las sociedades puedan organizarse. Cuando tú no tienes esos valores, esos fundamentos, las sociedades se disuelven. No hay puntos, no hay lenguaje en común, es imposible. Entras en un estado de anarquía, donde empiezas a interpretar, cada uno empieza a interpretar su propia voluntad. Y eso lo que lleva es al colapso de la civilización. Exacto, porque hay divergencia, ¿no? Así es. No hay puntos de acuerdo, puntos de unidad. Eso es esencial. Entonces, el problema del progresismo, pienso yo, uno de los más graves, es que te dice, vamos a destruir la moral judeocristiana. Pero su alternativa es una basura. Claro. Porque su alternativa es que no hay alternativa, su alternativa es que todo sea relativo. Claro, que además los principios y los valores cristianos fueron la cuna de la civilización occidental, ¿no? Porque nos dieron... Y que tienen el orden que tenemos, del que gozamos ahorita, ¿no? Nos permitieron una serie de códigos comunes que permitieron a diferentes pueblos en diferentes territorios ponerse de acuerdo. Eso. Y ellos no tienen una alternativa. Nada. Similar a esta, ¿no? Ni similar, no la tienen, todo es vacío. Así es. Es un relativismo utilitarista, es un relativismo materialista, es un relativismo hedonista, es decir, la orientación de una vida del placer sin ningún propósito, nihilista. Es un desastre. Pues estamos ante una situación difícil, pero que podemos cambiar, ¿no? Eso es lo importantísimo, que tenemos que dejarle ese mensaje a la gente, ¿no? Que nosotros podamos ser ese factor de cambio. Que no se asusten, esto creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos manejan el poder político, manejan los medios. Pero está basado en el terror, ¿no? Y la imagen que ellos quieren dar es que ellos tienen una mayoría. No, les puedo asegurar que no son una minoría muy, muy chiquitita, con mucho poder, ¿no? Entonces... nosotros tenemos los números. Cuando la gente dice, soy el único que piensa así, no. Les puedo asegurar que la inmensa mayoría de personas piensa como ustedes. Pero están silenciados porque tienen miedo. En el momento en que se genera una reacción en cadena donde la gente se dé cuenta que no está sola, ¡pum!, esto prende. Así es. Bueno, pues creo que hoy hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, Miklos, por compartir con nosotros. Ojalá y mucha gente pueda ir a las conferencias en donde vas a estar impartiendo.
Y si les gustó esta charla, por favor denle like, compártanlo con mucha gente. Hay mucha gente que desconoce este tipo de cosas y que nos podríamos estar pasando hablando horas y horas sobre estos temas que son realmente apasionantes. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de seguir tratando temas como este. Pero creo que sí es importante que mucha gente sepa y conozca sobre estos temas porque hay mucho desconocimiento todavía. Así es que, Miklos, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Gracias, doctor. Por todo lo que estás, pues lo que Dios te ha permitido, ¿no? Gracias. Lo que Dios te ha permitido lograr y por ser un factor de cambio en cuanto al compartir esos conocimientos con la gente. Lo hago con mucho cariño siempre y un fuerte abrazo a toda la gente de México.